un nuevo capítulo, el capítulo 5 de 1 de Timoteo. Y bien decía Julio César, a este libro le hemos denominado Instruyéndonos. Durante todo este tiempo estamos viniendo a ser instruidos, aunque siempre, ¿no? Cualquier libro que estemos usando, en realidad Dios nos está instruyendo. Pero específicamente en este libro, Pablo está instruyendo a su hijo espiritual, a su discípulo, quien a la vez ahora está asumiendo un reto. Timoteo está asumiendo el reto de pastorear una iglesia, la iglesia nada menos que la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso había problemas, desde problemas doctrinales y también problemas conductuales, vamos a decirlo así, ¿no? E incluso hasta morales, se podría decir. Entonces eso nos muestra que de alguna manera no hay iglesia perfecta, se ha dicho, pero sí hay iglesias que están buscando ser santificados por la palabra. Y eso es lo que Pablo pretende hacer a través de Timoteo. Corregir situaciones, pero instruyendo a Timoteo. Y qué bueno, digo yo, en cierto sentido, que Pablo haya escrito esta carta abierta a Timoteo para instruirle cómo lidiar con la falsa doctrina, por ejemplo, cómo ordenar el tema del liderazgo o del tema de los servidores, por ejemplo, de quienes llevan a pastorear, quienes llevan a ser diáconos en la iglesia. ¿Por qué? Porque al escribirle esa carta en primera instancia para Timoteo, al mismo tiempo nos estaba quedando, creo yo, en la soberanía de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo está dejando esta profecía, ¿no?, más segura, en quien hoy en día nosotros como iglesia, como cristianos, acudimos a ver qué hacer, ¿no?, cómo actuar ante ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, mis hermanos, hoy día va a hablar de un tema mucho más práctico quizás, pero importante. ¿Ya? A veces decimos, la doctrina es importante. Cierto, la doctrina es importante. Y vimos cómo es que Pablo en el capítulo 1 enfatizó eso, ¿no?, de que tengan cuidado con la falsa doctrina. En algún momento he dicho doctrina de demonio. Es importante la doctrina en una iglesia. Es importante en quién creemos, en qué creemos. Es importante saber por qué somos salvos, cómo somos salvos. ¿Quién es salvo? Es importante en quién hay salvación, en Jesucristo. Eso es de suma importancia. Pero también aspectos de conducta, de que van a hablar de nuestro testimonio como cristianos, también es importante. Y de eso va a hablar un poco el día de hoy, ¿ya? Va a hablar un poco de cómo tratar con cierto tipo de personas. Y siempre hemos dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está conformado por muchos miembros, y estos miembros no necesariamente son iguales, ¿no?, sino que la iglesia del Señor es diversa en ese sentido. No es que Dios ame más a algunos, no, todos tenemos el mismo valor ante el Señor, pero cada uno de nosotros tiene diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice que el Espíritu Santo le place a Él incluso darnos dones como Él quiere. Y todos tenemos la responsabilidad de poner en desarrollo, usar esos dones para ministrar a otros. Entonces, pero la iglesia también, cuando hacemos los estudios los sábados sobre qué es la iglesia, hablamos, lo que creemos de la iglesia, hablamos de algo interesante, ¿no? Y decíamos, la iglesia también es conocida como la familia de Dios. No sé si tú has escuchado por ahí, mi familia espiritual. Todos tenemos una familia en la casa, vamos a decirlo así, sanguínea, que no tiene nada de malo, sino por sangre, ¿no? Tu papá, tu tío, tu abuelo, tu primo, tienes tu familia. Y cuando alguien se mete con tu familia, ¿cómo reaccionas? Mi familia, dices, ¿no? Algunos no tanto, pero algunos sí son bien así, ¿no? Los Loaiza, los Carranza, ¿no? Los Sahami, ¿no? No se puede meter con los Sahami, son bravos, ¿no? Entonces, los Bolaños, ¿no? Algo así, como que hay. Pero también entender de que nosotros, decía alguien, la familia de sangre tú no lo escoges, te tocó nacer ahí. Por lo tanto tienes que amarlos. Pero la familia espiritual muchas veces, de alguna manera hemos elegido dónde congregar, haciendo referencia a la iglesia local. Tú podrías congregar quizás en otra iglesia donde también adoran al Señor, también están siguiendo al mismo Jesucristo, pero de alguna manera tú elegiste congregarte en Jesús Salvador, ¿sí o no? O alguien te lo impuso. Algunos vienen por ahí medio forzados, pero la mayoría han escogido, ¿no? Hemos escogido congregarnos aquí. Y entonces debemos entender de que aquí es tu familia también, tu familia espiritual. Y como familia espiritual vamos a ser diversos, ¿no? Y va a haber diferentes tipos de personas. Por eso discrepo mucho cuando a veces se dice,
nuestra iglesia es llamada para los jóvenes. En realidad, mis hermanos, en sus inicios, la iglesia estaba conformada por ancianos, viudas, huérfanos, jóvenes, casados, solteros, niños. La iglesia del Señor es tan diversa que por eso no lo entiendo mucho cuando dicen nuestra iglesia es más para los jóvenes. La verdad, yo creo que nuestra iglesia hay de todo. Yo ahorita los veo, no todos son jóvenes, no todos son tíos, algunos están más chancaditos, pero hay de todo, ¿no? Hay de todas las edades, de alguna manera. Entonces, y eso es una familia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia como familia, vamos a entender también entonces por qué Pablo de pronto ve de suma importancia poner ciertos principios en el trato hacia cierto tipo de personas. Bien, entonces vamos al texto del verso 1 al 3 o 4, al 2, 1 y 2, básicamente va a ser un resumen sobre cómo tratar a diferentes tipos de personas según ciertas características. Y vamos a leerlo, dice verso 1, no reprendas, ¿a quién? Al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Es interesante cómo es que Pablo dice, no reprendas al anciano. Ciertamente la palabra anciano tiene dos términos en el griego, ¿no? Cuando hace referencia a anciano de vamos a llamarlo así, de líder espiritual, pero también cuando hace referencia a anciano por la edad que tiene la persona, ¿no? Entonces a un hombre mayor, vamos a decirlo así. Entonces, en este caso, está hablando de un hombre mayor, no está hablando de un líder, no está hablando de un pastor. En otro contexto, usa otro término donde hace referencia a una persona que está asumiendo un liderazgo en la iglesia, ¿correcto? Pero en este caso va a hablar de anciano, cómo tratar al anciano, a la persona mayor, de cómo tratar al joven, de cómo tratar a la anciana, de cómo tratar a la jovencita, vamos a decirlo así. Entonces, dice, no reprendas al anciano. Y esta palabra reprendas, yo he escuchado mucho en el ámbito cristiano. Te reprendo, ¿escuchas eso? ¿No? Y a algunos incluso les gusta, dice, pastor, a mí me gusta ir a otra iglesia porque ahí me reprenden si no mal. Ya puede decir un nombre, pero a veces no, como que el peruano pues no le gusta a la dura, ¿no? Entonces dice, no, cada pastor es muy suavecito, yo necesito que me reprendan. Ten cuidado, y la Biblia misma dice, no reprendas. Y vamos a ver que incluso no solamente se está refiriendo al anciano, sino se reprende de todos los demás también. Entonces, hay una palabra que quizás es mucho más, que Pablo lo va a usar muchas veces más en cuanto dice ahí mismo, ¿no? Dice, no reprendas al anciano, sino que dice, exhórtale. Y Pablo constantemente va a animar en sus cartas a exhortados unos a otros. La palabra exhortación tiene diferentes matices. Algunos cometemos un error cuando de pronto solamente asumimos un matiz. Porque dice, pastor, no me puede corregir porque exhortación no significa corregir. Exhortación significa animar. Usted me tiene que dar palmaditas en la espalda porque significa eso. No. Aunque tiene cierto sentido de ánimo que hay que dar, pero también tiene cierto sentido de corrección. De ánimo para aquel soldado que está haciendo las cosas bien, pero producto de ciertas circunstancias se decae en su ánimo. Entonces tú vas y lo animas, lo exhortas para que continúe. Pero si de pronto el atleta se está desviando de la meta, tienes que corregirlo. Pero lógicamente en amor y decirle, por ahí no es el camino es por acá. Entonces la palabra exhortación tiene esos dos sentidos, tanto de animar a continuar haciendo lo correcto y de corregir si de pronto se está desviando. Y esa es la labor normalmente del pastor, pero también de todo siervo, de todo cristiano maduro. La Biblia dice exhortados unos a otros. De tal manera que, mis hermanos, todos podemos exhortarnos en el sentido de animarnos, en el sentido de corregirnos, pero bajo los principios de Dios. Entonces Pablo está diciendo que cuando de pronto tengas que tratar con una persona mayor, no lo reprendas. La palabra reprender tiene mucho más que ver con golpearla con la palabra, lo que hacían los fariseos. Decían una verdad, pero para condenarte, no para restaurar. Lo que Jesús hacía era restaurar. Y lo que el Señor nos manda también hacer a nosotros es
restaurar las vidas, mis hermanos. Si en algún momento el Señor te pone en tu corazón de corregir a alguien, no es para hundir a ese alguien, no es para exhibir a ese alguien, no es para avergonzar a ese alguien, no es para condenar a ese alguien, es para restaurar a ese alguien. El mismo Espíritu Santo hace ese trabajo en nosotros, restaurar nuestra vida. ¿Ha sido restaurado en algún momento? Amén. No creo que desde el momento de tu conversión estás invicto. Todos en algún momento hemos fallado y hemos sido restaurados por el Señor. Entonces, Pablo no se está negando a tocar el tema, sea anciano, sea joven, sea anciana, sea jovencita. Le está diciendo a Timoteo, tienes que hacerlo, pero no golpees con la palabra, sino que restaura, exhorta. Y entonces dice, y va a dar algunos principios bien claros. Dice, si no, exhórtale como a padre. ¿Cómo? Ahora, para aquel entonces, ciertamente, el trato a un padre era como honra, y eso es lo que nos manda la Biblia también muchas veces. Honra a tu padre y honra a tu madre. La palabra honra también es amplia, habla de respeto hasta proveer por ellos, incluso cuando en algún momento ya no tuvieran las fuerzas. La palabra honra básicamente es como respeto. Hoy en día, lógicamente, la honra ha quedado pisoteada, ¿no? Y veo chicos que le hablan a sus padres, pero peor que a sus amigos, ¿no? Pero volviendo al contexto, ¿cómo le hablaría un cristiano a su padre? De la misma manera, con esa honra, debemos de referirnos a una persona mayor que nos puede llevar 20, 30 años de edad, que ciertamente es propenso a equivocarse, no es perfecto. Y tú como joven o más muchacho que él puedes identificar algunas cosas y quizás el Señor pone en tu corazón de pronto exhortarle, en el sentido de corregirle o animarlo, pero no lo reprendas, sino dice trátalo como a un padre, honrándolo siempre, con mucho respeto. Es decir, vayámonos en el pellejo de Timoteo, ¿no? Timoteo tiene que ir a poner orden a la iglesia. Y dentro de esos que estaban formando desorden, y de pronto encuentra una persona mayor que él. Timoteo tenía aproximadamente de 36 a 40 años. Imaginemos que encuentra uno, dime tu edad. 70. Y todavía ahí con cierto conocimiento judío, bíblico, de la Torah y todo lo demás. Timoteo no va a ir a mechárselo, va a volcar con la palabra. No tiene que usar sabiduría y hablarle como a quién, como a un padre, con mucho respeto, pero exhortarle finalmente, porque dice exhórtale. ¿Me dejó entender? Eso muchas veces se está perdiendo. Cuando un padre a veces llega al punto de decirle a su hijo, respétame porque soy tu padre, muchas veces es porque ya perdió el respeto. Tanto así que tiene que imponer, respétalo. De la misma manera, ¿no? Cuando el pastor dice, respétame porque soy tu pastor, es porque ya perdió el respeto. Es mucho mejor no perderlo, mi hermano. O al menos si lo pierdas, que no sea porque tú diste pie con tu irreverencia, con tu pasión, ¿no? Que no, a mí no me debería decir y todo. Metes a la casa. Eso es ser necio. A veces se cree que el que más habla gana, mis hermanos. Muchas veces hay que aprender a callar. Muchas veces hay que aprender a escuchar a las personas mayores para luego recién, pidiendo sabiduría de Dios, poder corregirlos. Amén. Continuamos. Luego que le dice a los más jóvenes, ¿no? Dice a los más jóvenes como a un hermano. ¿Cómo hablas con tu hermano? No estoy hablando de la falta de respeto, definitivamente, que tampoco debería haber. Pero un hermano muchas veces tiene mucho más confianza, ¿no? Entonces aquí cuando dice como un hermano, es decir con confianza. Es tu hermano. No pasa nada. Y si se ofende, dile, hermano, la verdad, yo te lo decía, o sea joven igual que tú quizás, dile, hermano, mira, la vez pasada te vi decir esto, se te salió tal palabra, o te vi con ciertos ojos que estaba por ahí haciendo cosas, y en confianza te lo digo, eso no está bien porque la palabra de Dios dice esto. Hazlo con confianza, hermano.
pero el hecho que usted es otro joven igual que tú, o contemporáneo a ti, no puedes decir, bueno, que lo siga siendo, es joven y aprenderá, ¿no? Ten la confianza de acercarte a él y exhortarle, porque está hablando de que no reprendas, pero sí que dice, exhorta, corrige, anima, pero al joven ¿como qué? Como hermano, con confianza. Luego dice también a las ancianas, verso 2, ¿no? A las ancianas, las personas mayores, mujeres. A las ancianas, ¿qué dice? Como a madres. El mismo principio, ¿no? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el mismo principio, con mucho respeto, con mucha honra, pero si tienes que exhortarle, tienes que hacerlo. Aquí hay extremos. El extremo es no hacerlo. Ese es un extremo. No hacerlo, decir, no, es que es mayor, que me va a decir qué vergüenza o qué miedo. Ese es un extremo. El otro extremo es, por creer que tú tienes la razón, ser irreverente con ella o con él. Y no, pues, así no vas a ganar nada. Entonces Pablo, muy sabiamente, está aconsejando a Timoteo que también exhorte a las ancianas, a las personas mayores, pero ¿cómo? Como a madre, con mucho respeto, con mucha honra. Luego dice a las jovencitas, ¿como qué? Como hermanas, y pone un énfasis. ¿Qué dice? Con toda pureza. Y no se está refiriendo a la pureza de la doctrina, se está refiriendo a la pureza moral. A las jovencitas con mucha pureza, como hermanas. Ha ocurrido, y es bueno decirlo para tener cuidado con esto, donde de pronto hay un consejero, varón, puede ser pastor, o no necesariamente pastor, puede ser un líder, no sé, encargado de algún ministerio, quizás de la alabanza, o quizás del evangelismo, ¿no? Y de pronto quiere aconsejar o exhortar a la jovencita. Ten cuidado. Y si lo haces, dice, como a una hermana. Habla de pureza, con mucha pureza. ¿Quién ve con otros ojos a su hermana? Nadie. O sea, sería algo antinatural. Por ahí hay uno que otro que puede saltearse de excepción, pero está mal de la cabeza, ¿no? Pero por lo general nadie ve con otros ojos a su hermana. Pero ha ocurrido, y eso lo conozco de primera mano, ciertos movimientos cristianos donde de pronto el consejero terminaba enamorado de la jovencita de quien aconsejaba. Es porque no ha tenido pureza moral, pues. No lo he estado viendo con ojos de hermana, lo he estado viendo con otros ojos. Cuán importante es incluso cuidarse en este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces aquí nosotros hay agradecidos con Dios porque las que sirven, por ejemplo, en el ministerio de adolescentes son jovencitas. Está Gisela, está Patricia, está Keila. Pero por lo general, por ejemplo, cuando hacemos correcciones o indicaciones, lo hacemos aquí, de manera pública, con ellas, incluso Sofía aquí. Tratamos de cuidarnos en ese sentido, porque mis hermanos, eso es ser sabio. Lo que no es sabio es citar a una jovencita a un lugar donde no va a haber más personas y decirle, ven, te voy a exhortar. ¿Por qué estás desanimada? Eso no es sabio. Entonces, mis hermanos, yo creo que Pablo, y más adelante vamos a entender por qué Pablo está siendo tan específico con Timoteo, para que él pueda cumplir esta función. En conclusión, Timoteo ahora como pastor tiene que lidiar con ciertos tipos de personas, pero para cada tipo de persona tiene que tener en cuenta incluso la edad, el sexo, vamos a decir, varón o mujer, tiene que ver. Entonces, en estos dos versículos vemos, mis hermanos, que la iglesia a la que Timoteo ha ido no está solo lleno de ancianos, o solo de ancianas, o solo de jóvenes, o solo de jovencitas, sino que en la iglesia, vamos a ver más adelante, que incluso había viudas. Entonces, en ese sentido, en resumen, la iglesia debe estar enfocado a atender todo tipo de necesidad, sin discriminar la edad. Tan importante como una persona mayor es un niño que viene a los kids, por ejemplo, aquí. Yo considero que ellos son miembros de la iglesia también. No, todavía no tiene mayoría de edad, sí, pero son personas, son vidas que están viniendo aquí y están siendo ministradas por el Señor. La misma importancia tienen los teens que se reúnen los días sábados. Los kids que se reúnen acá los domingos tienen la misma. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando de pronto tratamos con ellos
qué le enseñamos, o sea, todo. Lógicamente, por temas de didáctica, nuestra manera de llegar a cada uno de ellos tiene que ser sabia, ¿no? Pidiendo sabiduría del Señor, pero no significa que una persona mayor es más importante que un niño o un niño más importante que una persona mayor. Todos son miembros de la iglesia del Señor. Amén. Pasamos al siguiente punto. Mira lo que dice ahora, cómo tratar incluso con las viudas. Y en las viudas vamos a ver que había dos tipos de viudas. Dice el verso 3, honra a las viudas, ¿qué dice? Que en verdad lo son. Entonces esto ya nos está mandando, nos está indicando de que había viudas falsas en cierto sentido, ¿ya? Vamos a ver, en cierto sentido falsos, pero cuando dice honra a las viudas, esta palabra honra, hace un momento te decía, tiene varias connotaciones de respeto, pero también tiene una connotación, en este contexto sobre todo, es de proveer, de proteger y cuidar. Ese es el contexto. No solamente respeta a las viudas, que realmente lo son, no, es provee, cuida, protege. Esto se deriva de un principio mayor que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Honra a tu padre y tu madre. ¿Escucha eso? En Efesios lo vuelvo a repetir. Honra a tu padre y tu madre. Jesús mismo confrontó a un cierto grupo de fariseos que eran fieles con el tema de sus diezmos y todo, le dijo, pero con sus familias o con sus padres, que ya estaban mayores de edad, vamos a decir, que ya no se valían, no tenían las fuerzas, simplemente se habían desentendido. Y Jesús le dijo, ustedes son algo así como que astutos, ¿no? Por un lado dice que cumplen con sus diezmos, pero en realidad cómo tienen desatendido a sus padres. Entonces la palabra honra en este contexto de honra a las viudas que realmente lo son, tiene que ver con que velar por ellas, ver por ellas. Entonces, y Dios siempre ha estado al cuidado de las viudas. Ahorita voy a explicar el porqué, no solamente las viudas, pero huérfanos del extranjero. Desde el Antiguo Testamento vemos desde Levíticos, desde que se va dando estos preceptos, habla de cómo cuidar de las viudas, los huérfanos y los extranjeros, y todos ellos tenían un común denominador. Eran personas, muchos de ellos, que no se podían valer por sí mismas, por la forma de vida que llevaban. Hoy en día nuestro contexto es distinto, ¿no? Por lo general, a mí, nosotros vivimos en un contexto donde a veces, hasta bromear, ¿no? La viuda tiene plata, dicen, ¿no? ¿Han escuchado? O sea, el contexto es distinto. Pero en la época, una viuda realmente, y una viuda sin hijos, o con hijos que ya no están, era simplemente una desamparada. Una viuda sin familia era alguien que no se podía, por el contexto, no se podía valer por sí misma. Esto también nos lleva en el libro de Hechos, por ejemplo, ocurre cuando los discípulos ven de que aumentaban cada vez más la iglesia, eran más de 3.000, y de pronto comenzaron a ser cuestionados porque estaban desatendiendo ¿a quién? A las viudas, ¿no? Y los griegos comenzaron a decir, mira, ve, ¿y por qué había viudas? Porque había persecuciones. Muchos como familias entregaban su vida a Cristo y de pronto, producto de la persecución, el varón encarcelado o simplemente muerto. Por ende, quedó la hermanita convertida a Cristo, y su esposo lo ha matado por ser cristiano, viuda. ¿Y quién tenía que ver por ellos? Vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, los discípulos no dicen, bueno, no es nuestra chama, no dicen eso, sino ellos dicen, mis hermanos, no podemos desatender la palabra ni la oración, pero de entre ustedes levanten 7 hombres llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que atiendan. ¿Te ves cuán importante es eso? Hay un salmo, el Salmo 146, no sé si lo puse en pantalla, ¿sí? Sí, Salmo 146, verso 9, si no me equivoco, dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, ¿y qué dice? Y a la viuda sostiene. El Señor ha tenido cuidado desde siempre. Desde el Antiguo Testamento vemos textos innumerables donde siempre ha estado mandando a su pueblo que vean por este tipo de personas. Vamos a decirlo así, viuda era sinónimo de desamparada. Y ahora vemos en la iglesia que también tienen que tener cuidado por ellas, por personas necesitadas. Y este mismo principio podemos ampliarlo mucho más, no necesariamente ser viudas. Si de pronto tenemos una familia, una hermana, un hermano que pasa por alguna necesidad de tal manera que no tiene más ayuda,
¿Para qué está la familia espiritual? Para ayudar. Pero Pablo le va a dar ciertas instrucciones a Timoteo para que tenga cuidado con la estafa. Porque también había ese tipo de ayudas que entraban solo por la ¿qué? Por la ayuda. Entonces, en ese sentido, Pablo va a instruir a Timoteo para que tenga mucha sabiduría, mucho ojo a quién ayudar. Y mis hermanos, a través de la historia de la iglesia siempre ha tenido ese favor con el pueblo, en distintas sociedades, en distintas épocas. Y también muchos han sacado provecho de las iglesias porque se manejaba esa idea que en la iglesia hay ayuda. Y en ese sentido Dios nos manda como iglesia, como cristianos, ser sabios a quién ayudar. Y también a ti como cristiano. Hay un proverbio que dice: no niegues a hacer el bien a quien es debido. Es decir, no está mal ayudar. No te niegues, pero hazlo a quien es debido. O sea, hay personas a quien no es debido, claro. Hay situaciones donde el Señor te va a mostrar claramente que ya no es debido ayudarle. Y Pablo va a dar aquí unas cuantas características de estas viudas. Pero como paréntesis, mis hermanos, el Señor muchas veces te va a mostrar que a veces ya no es bueno ayudar. Pues es que está predicando, pastor, siempre es bueno ayudar. No siempre es bueno ayudar. Hasta cierto punto es bueno ayudar. Pero hay momentos en que tú tienes que ser sabio y decir: ya no es bueno, porque estoy malcriando a la persona, porque estoy mal acostumbrando a la persona, o por la que la persona simplemente se está pasando de vivo. Y yo les he contado testimonios de esto, que nos ha ocurrido a nosotros como familia, cuando de pronto hemos pretendido ayudar a alguien y luego nos descubrimos con cosas que nos sentimos engañados. En los primeros años de la iglesia, de ese año 2013, 14, ahorita tenemos un maquillado bien chévere local, pues, ¿no? Porque ya tiene su, ¿cómo se llama? Su multiplaca, está pintadito, le han puesto las luces a la cruz y todo se ve bonito, ¿no? El que ve la transmisión piensa que es wow, ¿no? Viene y dice: ah, es la madera, dice. Ya, pero bueno. Pero en los primeros años, los que han estado en los primeros años saben que el piso era maderita, panel. Al fondo tenía una fotocopiadora, el techo, entonces hemos comenzado sobre la misma arena directa y ahí estaba la madera. Como ahorita, como Santa Rosa, más o menos como está, es parecido. Entonces venían aquí ciertas familias y todo lo demás, lo cuento sin decir nombre, por cierto, cuidado se me sale el nombre. Y de pronto había una niñita que por ahí Sophie identificó que tenía cierta necesidad y comenzó a compartirle de lo poco que teníamos, ¿no? Fruta, cosas así. La niñita siempre le contaba a Sophie los casos extremos. Hoy día no hemos tenido que comer, decía. Y como Sophie la recibía acá para enseñarle, apoyarle, toma un kilito de azúcar y llevaba, toma tal cosa. Y me decía: Anderson, dice que no han tenido ni para comer. Y yo también, al tratamiento medio preocupado, ¿no? Y cuando nos casamos, ciertamente nos había regalado vasos hasta de más, pues, ¿no? ¿Te acuerdas? Teníamos vasos y teníamos 2 hijos y ya ni en camino. Entonces, ¿por qué tanto vaso? Y Sophie dice: ay, hermana, qué bonitos sus vasos. En mi casa no hay vasos. Con una taza nomás tomamos todos. ¿Ya? Y Sophie lleva vasos, claro. Un buen día conocí la casa de la niña, no porque lo indagué, sino estuve pasando por ahí y identifiqué qué familia era, porque hasta ahí como que más o menos sospechaba. Y resulta que en esa casa habitaban 3 varones, el papá y 2 de los hermanos que eran mayores de edad. Es decir, eran 3 hombres que trabajaban y proveían. Nosotros aquel entonces teníamos una TV que mi suegra o mi suegro, no sé, los dos, nos habían prestado o regalado una TV National, es la marca, ¿no? Blanco y negro. Esa era nuestra TV, no me avergüenzo de decirlo. Pero yo paso y aquel entonces era caro las TV LCD. Y tenían en su sala una TV inmensa, adentro enmayoricado, tenían juego de muebles, y yo paso y digo: oye, pero acá vive tal, ¿verdad? No se estaba tomando el pelo. Lógicamente no vamos a ir a reclamar diciendo: mira, ya ha pasado. No. Pero a la siguiente vimos: ya no es debido ayudar, porque la persona se está mal acostumbrando. Y hermano,
a la iglesia o al cristiano van a llegar diferentes tipos de personas por ayuda. Y es bueno ayudar, pero la Biblia dice a quién es debido. Hay momentos en el que el Señor te va a mostrar y va a decir, pon alto. Llegó pandemia, ustedes saben, y el Señor abrió puertas y nos llegaba hamburguesa, pollo de redondos, y salíamos con el Mazda a repartir verdura, pollo, hamburguesa a toda la comunidad, casa por casa. A veces nos hacíamos venir a las personas y acá, pero a veces llevábamos kilo de cebolla y todo a diferentes casas a repartir, porque el Señor está trayendo provisión para su iglesia, y repartíamos a las personas. Y a veces ponían un grupo que habíamos creado, ese grupo pasaba a los 100, hoy en día ha bajado. ¿Por qué será? ¿No? Y yo ponía el anuncio ahí, ¿no? Hermanos, llegó bendición, acérquense. Llegó un momento en que me preguntaban por interno, pastor, ¿qué es? ¿Es verdura? Le decía, no venía. Si le decía es pollo, sí venía. Y si le decía que era hamburguesa en McDonald's, también venía. Pero si le decía que era cebolla blanca, ya no venía. Pregunto, ¿es debido ayudar cuando la persona tiene ese tipo de pensamiento? No. Ahí es donde el Señor nos mostró y dijo, alto, para la mano. Entonces yo decía, Señor, entonces, ¿pero por qué llega? ¿Qué hacemos con esta bendición? Y es así como conocimos Santa Rosa. Y nos guió hacia Santa Rosa. De tal manera que esa ropita, esa verdura que llegaba, repartíamos a los hermanos fieles, a los niños que fielmente se congregan en los kids o teens, y lo demás para Santa Rosa, porque allá hay más necesidad. Y la ropita que se le llevaba allá, al siguiente domingo tú lo veías que venía con esa ropa. Tú lo veías en el evento que hacíamos, el niño venía descalzo y los zapatos que llevabas, a la siguiente reunión estaba con el zapatito, con la sandalia que se le había llevado. Entonces tú dices, ayudar es bueno, pero sé guiado por Dios, porque si no, es despilfarrar. Tengamos cuidado para administrar con lo que Dios nos da para compartir con el prójimo. Ve salido un poco del tema, quizás no tanto, pero el contexto aquí en Timoteo son las viudas, mis hermanos. Y Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo para que sepa cómo lidiar con estas viudas, porque había viudas de verdad, como dice ahí, honra a las viudas que en verdad lo son, cuida de ellas, pero también ten cuidado con otras que están ahí por sacar ventaja. Vayamos al verso 4. Pero si alguna viuda, ¿qué dice? Tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Lo que le está diciendo Timoteo, ten cuidado. Hay viudas, pero hay viudas que tienen familia, tienen sus hijos y tienen sus nietos. Y los primeros responsables en ver por esas viudas es su familia. No te cargues. ¿A que no era la iglesia? No, son ellos. Por eso les está diciendo, ¿no? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Yo me imagino los hijos, los nietos, ¿no? Estaban construyendo camionetas por acá, salidas por allá, y la mamá necesitaba, estaba viuda, pide a la iglesia, mamá. Ve a la iglesia, ahí te van a dar. Pero yo sigo progresando. Y Pablo le dice a Timoteo, no, que esos hijos, esos nietos, aprendan a ver por su madre o abuela. Y lo dice todavía, dice, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus... No le están haciendo un favor a sus padres, por cierto. Esto también es derivado de este principio. Honra a tu padre y tu madre, porque es normal que un padre y una madre vea por un niño desde el momento que desde antes que nazca, tenga todo ese cuidado de ese niño. De tal manera, mis hermanos, que cuando un hijo ahora honra, provee, cuida para con sus padres, no tanto es que le está haciendo un favor al padre, lo que está haciendo es como una especie de gratitud por el tiempo que el padre, la madre, ha visto por él.
Eso es honrarlo, no porque se sienta obligado, sino es una correspondencia. Y la Biblia es enfática en eso. Honra a tu padre y tu madre. Y larga vida, dice, tendrás. Cuanto más como cristianos tenemos que también nosotros reflexionar en este principio de honrar a nuestros padres. Alex, honra a tu madre. Sé que lo hace, por ejemplo. Julio honraba a su madre. Hay momentos en que los padres ya no están en las posibilidades muchas veces, porque lo dieron todo por sus hijos. Y el cristiano es ahí donde de pronto tiene que entender este principio. Entonces, por ahí que el mundo o el incrédulo rompa este principio, ¿qué le pueden decir? Pues está cegado. Pero como cristianos, romper este principio sería como negar nuestro propio cristianismo. Más adelante lo va a decir, ¿no? O sea, como cristianos podemos hablar bonito, podemos predicar de Cristo, podemos ganar almas, hacer 1000 cosas. Pero si no estamos honrando a nuestros padres, ¿dónde queda el testimonio, mis hermanos? Entonces, como paréntesis ahí, ¿no? Yo no sé cuál sea tu situación. Si todavía tienes a mamá, papá con vida, ¿qué edad tienen ellos? O quizás ellos están más parados que tú y te tienen que ayudar, no sé, pero no. Puede ser, también se da eso, ¿no? O sea, se da. O sea, pero yo no sé cuál es tu contexto. Pero recuerda, la honra es amplia. Dice, no, ¿qué le voy a dar a mi papá? Que tiene más que yo. Respétalo. En griego. Sé, ¿cómo se llama esto? Considerado. Tal vez tiene su economía, pero por ahí no se te invita a ver algo, se van a pasear. No, ya no vas a ver por él porque está más parado que tú, pero por ahí un detalle, una llamada, una visita. Y esa es una reflexión para todos, mis hermanos, para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Como buenos cristianos tenemos que aprender a hacer esto. Y entonces, volviendo nuevamente al texto, Pablo le está diciendo que estos aprendan, pues, no a ser piadosos. ¿Qué es piadoso? Es vivir mi cristianismo. No está diciendo que estos aprendan la doctrina. Probablemente la doctrina lo tenían bien bacán, Éfeso. Probablemente estos en la doctrina no estaban fallando. Estaban firmes, se sabían la salvación por gracia en Jesucristo y todo lo demás, probablemente. Pero en la parte práctica no estaban siendo piadosos con su propia familia. Y lo estaban enviando a la viuda, a la pobre viuda, ¿a dónde? A la iglesia. Anda a ver que te pongan en la lista de reparto. Entonces, Pablo, es importante corregir, ¿no? Y cuidar esto, ¿no? ¿Te das cuenta que Dios es pro familia? O sea, Dios es pro familia. Está buscando realmente que estos vivan su cristianismo como familia. Verso 5, mis hermanos. Mas la que en verdad es viuda, ahora sí, la que en verdad es una viuda que necesita. La otra también era viuda, pero tenía... era viuda, pero no estaba desamparada, porque tenía hijos y nietos. Pero la que en verdad es viuda es una viuda desamparada en el contexto. Pero la que en verdad es viuda ya ha quedado, ¿qué dice? Sola. Espera en Dios, o sea, toda su esperanza está en Dios. No hay de, como dice, no, yo escuché esta frase, a la de Dios. Para esa persona era literal. No, por diferentes situaciones no había hijo, no había nieto, no había familiar. Entonces realmente ha quedado sola y toda su esperanza está en ¿quién? En Dios. Y aparte de eso, mírate, su esperanza está en Dios, pero ¿qué dice? Y es diligente en súplicas y en oraciones, noche. Es una persona que realmente necesitaba. Tanto así que noche y día está orando a Dios. Y la iglesia no le puede decir, sigue orando, hermanita. La iglesia tiene que actuar. Si decimos ser cuerpo de Cristo, entonces Cristo va a actuar a través de su cuerpo. Y ahí sí viene ya la responsabilidad como iglesia de ver por esa persona. Hasta donde he estado haciendo mi análisis mientras hacía el estudio, decía, ¿quién cumple esta función acá? Decía, no, tal tiene, Señor, de la que nos libramos. Pero puede, ahora, yo quisiera ampliar este principio, pero puede pasar algunas
situación donde no necesariamente es viuda, puede ser viudo, o puede ser un hermano, o un niño, que realmente pase por una situación, como iglesia tenemos que saber responder ante ello. ¿Amén? Eso es el mismo práctico. Pero oremos para que no haya eso, ¿no? Mejor, ¿no? Oremos porque vengan viudas necesitadas, depende. Creo que no. Pero oremos para que el Señor siempre nos mantenga así, sensibles a la necesidad del prójimo. Amén. Continúa. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, que dice, viviendo, está muerta. Había el otro tipo de viuda, aparte de tener quienes podían ver por ella, no era piadosa, no, su esperanza no estaba en Dios, no era diligente en sus súplicas, ni estaba orando a Dios, simplemente estaba, dice, entregada ¿a qué? A sus placeres. Es decir, no iba a la iglesia para buscar a Dios. Vamos a verlo más adelante. Iba a la iglesia a buscar hombres. Y por eso es que Pablo está siendo empático. Y le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con las viudas. Desatiendas a las que realmente están desamparadas, pero también ten cuidado con este tipo de viudas que por un lado tienen quien les ayude y por otro lado hay otras que ni siquiera están buscando a Dios, sino están siendo gobernadas, están entregadas a sus placeres, y dice, viviendo y están muertas. Espiritualmente están en otra. 7. Manda también estas cosas para que sean, ¿qué dice? Irreversibles. Y es interesante, porque no lo está sugiriendo, sino dice, manda. Mis hermanos, ¿por qué será tan importante esto para Pablo y para la iglesia? Porque trata de testimonio. Es testimonio, mi hermano. Cuando la iglesia se está desentendiendo de la necesidad de una persona que realmente necesita, es de mal testimonio. Pero también cuando hay este tipo de personas que sacan provecho de la iglesia, también es de mal testimonio. Y entonces Pablo le está diciendo, manda también estas cosas para que sean, ¿qué dice? Irreprensibles. No está diciendo perfectos, sino irreprensibles, para no dar pie a que los de afuera estén hablando. 8. Porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice? Mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Incrédulo. Y Pablo se va a ir ahora a un tema un poquito más específico todavía. Si alguno, ya no hablamos solo de viuda, no, sino si algún cristiano no provee para los suyos, ¿qué dice? Ha negado la fe. Y mayormente para los de su casa. Ciertamente, en el contexto, el responsable siempre ha sido el varón. En el contexto. Hoy en día a veces incluso, y es papá, mamá, ¿no? Incluso ahora en el trabajo, ambos trabajan en muchos hogares, ¿no? Y así la mujer no trabajara en un centro o en un trabajo así como el varón, pero el trabajo en casa es un trabajo. Y eso es proveer para los tuyos, seas varón o mujer. Pero ¿cuánto más varones? Prestando atención a esto. Dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente ¿para quiénes? Para los de su casa, para tu hogar. Si no lo haces, dice, es como haber negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. Es el mal testimonio. Es peor que un incrédulo porque ya eres cristiano, tienes conocimiento de la palabra y te estás haciendo el tercio, cuando deberías proveer para tu hogar. Ahora, ampliando un poco más esta idea, mis hermanos, a veces el hombre, más ocurre con el hombre, piensa que proveer para el hogar es traer la semana y ya, ¿no? Y cierto, podemos decir, pastor, sí, el contexto era llevar ya, cierto. Pero quisiera llevar esto a un nivel un poquito más alto. No solo es proveer el money, el cash. Nuestros hijos, porque está hablando de hogar, necesitan tiempo, atención, compañía, afecto. Y muchos en nuestra sociedad adolecen de eso. Yo lo digo porque de alguna manera trabajamos como docentes y vemos eso en nuestros estudiantes.
Y sé que la vida es dura y hay que cambiar y todo lo demás, ¿no? Pero siempre hay un espacio, ¿sí? Porque lo contrario no tendrías TikTok, ni Facebook y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando hablamos? Dices, ceñito, su hija está descuidada. Dices, ay, estoy trabajando, estoy ocupada. Pues en las noches, haciendo su live, ¿no? O sea, su en vivo por TikTok. Pues sin embargo, al día siguiente el niño inútiles, sin tarea que hacer. Puede decir que le está pagando la pensión, pero no está proveyendo tiempo para su hijo. Eso lo puedo entender cuando alguien no es cristiano, mi hermano. Pero nosotros haciéndonos llamar cristianos, haciéndonos llamar hijos de Dios, ¿debemos vivir así? ¿Estará bien vivir así? Y luego se diga, y así dice que es cristiano, y así dice que va a la iglesia. ¿Cómo luego puedo pretender predicarle a esas personas que se están dando cuenta que estoy descuidando mi hogar? Estoy descuidando a mi pareja, estoy descuidando a mis hijos. Y no estoy proveyendo para ellos. No, pero yo cumplo con la semana, no se trata solo de eso. No estoy proveyendo todo lo demás. ¿Cómo luego yo le puedo hablar a otro sobre Cristo? Sería un tropiezo, sería algo, una molestia. Entonces Pablo ve de suma importancia, volviendo al texto, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y si está viviendo en contra de su propia fe, de su propio cristianismo. ¿Y qué más dice? Y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque sería como una especie de hipocresía. Y no solo Pablo es duro cuando de pronto alguien no está viviendo su cristianismo práctico. Jesús lo fue. Yo creo que Pablo lo ha entendido. Ha entendido el clip del asunto. No se trata solo de conocer Biblia, de saber la doctrina sana y todo lo demás. Eso es importante. Y Jesús muchas veces se lo reconocía a los fariseos. Hagan lo que ellos digan, porque te recitaban los mandamientos. Y Jesús decía, todo lo que están recitando está bien, pero no vivan como ellos, porque en la parte práctica no lo cumplían. Y a eso Jesús lo llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, términos bien duros, que podría de pronto como que chocarnos y decir, oh pastor, me está diciendo directamente, si es que sí, te lo digo directamente, si es que de pronto no estamos proveyendo para nuestro hogar, pero sí estamos, dizque, con el polo de Jesús Salvador, pero no estoy viendo por mi hogar, mis hermanos, es como negar nuestra fe. Entonces, espero no ofender a nadie, pero la verdad, vivamos un cristianismo sincero. Amén. Volvemos al verso 9. ¿Qué dice? Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿cómo que pongan en lista, no? O sea, sea puesta en lista, ¿no? Es como que, ¿cómo le podríamos decir así? Como que, ¿cómo? Tengan por prioridad, ¿no? Estén al pendiente de estas personas, ¿no? Pero da una serie de características, ya que estas personas de alguna manera tenían una necesidad, ya habían enviudado y realmente están cumpliendo el requisito anterior, que no tienen hijos que vean por ellas y todo lo demás, y no están entregadas a sus placeres, sino están haciendo todo lo contrario. Pero estas viudas, mis hermanos, no es que de pronto estaban sentados en la iglesia de pies cruzados diciendo y le traían la comidita, no. También estas viudas, al ya no tener hijos que vean por ellos, tampoco tenían una labor en casas, ¿no? Ahora ellos apoyaban en la iglesia. Y en ese sentido, como estas viudas también de alguna manera colaboraban en la iglesia y la iglesia colaboraba con ellos, era una especie de servidoras, diaconisas quizás, pero una especie de servidoras. Entonces es de suma importancia que Pablo nos presente acá una serie de características que deben tener estas personas, ¿no? Así como nos presentó una serie de características que debe tener el pastor,
Ahora nos está presentando una serie de características de estas personas que iban a estar de alguna manera en la iglesia, quizás sirviendo en la iglesia de alguna manera, pero también siendo apoyadas por la iglesia. Y mira lo que dice, no menores de 60 años, y más adelante vamos a entender el por qué. Dice que hayan sido esposas de un solo marido, tengan testimonio de buenas obras, han criado hijos, han practicado la hospitalidad, han lavado los pies de los santos, han socorrido a los afligidos, han practicado, ¿qué dice? Toda buena obra. Esto habla de carácter, no tanto de conocimiento, ¿no? No dice que haya llevado discipulado 1, discipulado 2, algo así, no, sino habla sobre todo del carácter de esta persona que eran serviciales. Verso 11. Pero viudas más jóvenes, ¿qué dice? No admitas, porque cuando impulsadas por sus, ¿qué? Por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren. Ahora, querer casarse de una viuda nuevamente no está mal. No está mal. Pero contrastando con la viuda que había quedado desamparada y su esperanza estaba en Cristo, esta viuda, su esperanza no estaba en Cristo, porque se revela, dice, ¿contra quién? Su afán de ir a la iglesia era ¿qué? A buscar a ver quién está por ahí con la billetera gorda. Dice gobernada por sus deseos, impulsada por sus deseos. Anteriormente ha dicho entregada a sus placeres. Entonces está hablando de personas que iban intencionalmente a sacar ganancia. Y entonces Pablo está diciendo, no está diciendo que casarse está mal, sino que está calificando a esta persona que intencionalmente iba a buscar un beneficio, un hombre. Verso 12. Y dice, incurriendo así en, ¿qué dice? En condenación por haber quebrantado su primera fe. No se dejan de su propia fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debía. Entonces hay una serie de características. Entonces, pareciera, y debió haber sido así, Pablo no está hablando al aire, mi hermano. Pablo está enterado de este tipo de personas que estaban en la iglesia. Y es por eso que él está dando cada una de estas características para que Timoteo se pueda dar cuenta y decir, Pablo, gracias. Esta vez no me nace. Era una realidad para la iglesia de Éfeso en ese momento, de estas viudas. Chismosas, entremetidas, iban de casa en casa, se han entregado impulsadas por sus deseos, entregadas a sus placeres, están queriendo casarse en el sentido de que están buscando hombre y no necesariamente a Cristo, se han rebelado contra Cristo, son ociosas, o sea, estaban queriendo vivir de la iglesia. Y Pablo entonces ve necesario enfatizar esto. Yo cuando leí esto dije, Señor, de la que nos libramos, porque acá no he visto eso. Pero estemos alertas, no es de que llegue por ahí alguien que no necesariamente quizás es viuda, pero tiene otras intenciones. Mis hermanos, yo puedo entender que en algún momento hemos acudido al Señor, no necesariamente porque Él es el Señor, no necesariamente buscando entablar una comunión con Dios. Todos en algún momento hemos acudido quizás porque había una enfermedad, había una necesidad, la economía, el matrimonio estaba en juego, no sé. Todos hemos acudido quizás al Señor con otro interés, pero una vez que el Evangelio nos ha tocado, no puedo permanecer en la iglesia o continuar en la iglesia año tras año buscando otros intereses, si no es agradar a mi Señor. Decía alguien, no importa cómo llegaste al Señor, la idea es por qué te mantienes con el Señor. ¿Por el pan, por el pescado? ¿O porque Él es el Señor, Él es tu Señor? Jesús mismo dijo, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. De tal manera que yo no puedo buscar al Señor por su añadidura. Eso no agrada al Señor. Eso es de condenar al Señor. Eso es hipocresía. Y entonces Pablo ve de suma importancia, mis hermanos, esto. Entonces dice 15, ¿no? No, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice Pablo? ¿Te das cuenta que no tenía problema que se casen? Pero que se casen con las intenciones correctas.
Quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen, ¿qué? Administren su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de... Entonces, a Pablo le ha llegado toda esta información y no le gusta. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado como iglesias, no solamente ya viudas, y este cuidado lo estamos teniendo en Santa Rosa, bastante cuidado, en que quizás acá no lo ven mucho, pero en Santa Rosa muchas veces llevamos bendiciones, ustedes lo saben, los siervos lo saben. En algún momento se llenaba la iglesia porque siempre llevamos bendiciones, y no está mal llevar bendiciones, pero tenemos que ir identificando si es que vienes por la bendición o vienes por el Señor. Las primeras veces es dable, el Señor mismo multiplicó panes y peces y hubo una gran multitud. Pero el momento que lo estaban crucificando eran unos cuantos. Mis hermanos, quizás por un tema evangelístico y hay bendición, podemos repartirlo. Ahora mismo ustedes saben, cuando hacemos Navidad para los niños, no hacemos una Navidad abierta diciendo venga todo el barrio, que mira, que no. Lo hacemos porque ayudar a quien es debido. ¿Qué le decimos a los niños? Este es tu premio, no tu regalo, sino tu premio de parte del Señor por tu perseverancia, porque siempre estás buscando el Señor. No se dice, niños, vengan, aquí hay regalos, vengan. Vienen el día de Navidad y el siguiente reunión ya no están. Y a veces han venido y le hemos dado el premio consuelo, ¿no? Su pelotita. Pero ¿por qué le dan juguete? Y la mamá a veces reclama, pero mi niño, ¿por qué dan? Señora, que congregue. Nosotros estamos dando a los niños que se congregan. En Santa Rosa somos los mismos. Ya no decimos, hermano, estamos llevando tal cosa, porque van a venir un montón. Pero estamos, si es una, podemos entender, dos también, hasta tres. Pero si todo eso es una constante, no podemos pretender tener la iglesia llena ofreciendo regalos perecederos. Si la iglesia se llena, sea porque Cristo esté impactando sus vidas. Y como iglesia tenemos que tener cuidado de esto, mis hermanos. Hagamos tal cosa porque vengan más personas, entonces sí, eso es marketing. Y la iglesia no se llena con marketing. Yo voy a tal iglesia porque ahí ayuda, ¿me has escuchado? Yo voy a tal iglesia porque ahí ayuda. Ahí dan tal cosa. Eso ya me interesa. Y la iglesia no se puede volver partícipe de eso de manera abierta. Por ahí se te pueden escapar unos cuantos. Pero de manera abierta es como decir, somos partícipes de esto. Entonces hay una responsabilidad de administrar bien las cosas del Señor. Verso 16, mis hermanos, ya vamos terminando. Si algún creyente o alguna creyente tiene, ¿qué dice? Viudas, que les mantenga, de proveer, y no sea, ¿qué dice? Grabada la iglesia, a fin de que hayan lo suficiente para los que en verdad, ¿qué dice? Son viudas desamparadas, podríamos decir. En otras palabras, Pablo está diciendo, administren bien los recursos de la iglesia. Hoy ya Julio César hacía un anuncio, ¿no? Y hablaba de la ofrenda y todo lo demás, mis hermanos, y que Dios ha puesto en el corazón de nuestra iglesia de poder ayudar a los niños con ciertos útiles escolares. Pero para eso tenemos dos principios. Uno, de que realmente identificar que hay necesidad. Y dos, que sean niños que realmente se están buscando del Señor y están viniendo en busca del Señor y su familia lo sabe. Hay casos donde la mamá dice, oye, vamos a dar un útil, dame. Pero no tiene el mismo énfasis para mandarlo cuando sabe que va a haber enseñanza nada más. Entonces es malcriar a toda la familia. Estamos orando, sí, por nuestros niños, para poder de alguna manera apoyarles sobre los útiles escolares. Y es más, quisiera ampliar un poco más esto todavía. Julio César hablaba al principio de las ofrendas y todo lo demás. En nuestra iglesia, ciertamente, el 100% de las ofrendas va directamente a cubrir necesidades de los ministerios. Y no estás obligado a darlo. Es conforme como Dios pone en tu corazón. Es netamente para los niños, es netamente para Santa Rosa, es netamente para los teens, para los premios, para el compartir, para las pilas, netamente para la iglesia.
porque entendemos de que debemos de ser sabios, temerosos en administrar las cosas del Señor. No es nada menos, mis hermanos, decir, no importa, no importa, hay que dar nada más. No podemos pretender ser más buenos que Dios. Si Dios provee, usemos realmente para lo que Dios está proveyendo. ¿Qué, pastor? Usted no recibía de ahí. Y lo he dicho muchas veces. Considero que hay siervos que perciben su... Vamos, más adelante vamos a hablar de esto, en la próxima prédica. El obrero es digno de su salario. Amén, yo lo sé, lo abrazo y respeto a aquel pastor que de pronto, de una manera sabia, la iglesia generosa lo está proveyendo. En nuestro caso, que voy a hablar yo, Anderson, como pastor, cada primera semana de enero me reúno con los siervos y renuncio a ese derecho. Porque considero en el Señor, eso es algo personal con Dios, que Él va a proveer a mi hogar a través de un trabajo. Como lo hizo con Pablo en su momento cuando estaba en Corinto, en Tesalónica. Eso no me hace más espiritual, tampoco me hace más carnal. Es algo que el Señor, de manera personal, me mostró el texto y me trajo paz. Y no me ha hecho faltar. Tampoco recontrabundar. Pero Dios ha sido fiel. Porque vivimos en un contexto donde vemos que realmente los ministerios, niños, kids, Santa Rosa, necesitan. Vivimos en un contexto donde hay ciertas iglesias que hacen mal uso de esos recursos y a todos nos meten en el mismo saco. Entonces tenemos que ser claros en deslindar con ese tipo de pensar o de actuar. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña el Señor a través de este texto? Tú dices, pastor, no hay viudas, hubiese salteado el capítulo. No, nos enseñan muchos principios. Nos enseñan muchos principios. Primero, ¿estás reprendiendo o estás exhortando? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Exhortar. Y tener en cuenta a quién exhortas. Si es anciano, si es joven, si es anciana, si es jovencita. Hazlo con mucha sabiduría, con pureza, con honra. Hay que saber, con confianza. Segundo lugar, ¿qué principio vamos a aprender en este texto, mis hermanos? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo práctico? Es decir, ¿estás proveyendo para los tuyos? ¿Estás proveyendo economía para los tuyos? ¿Estás proveyendo tiempo para los tuyos? ¿Estás proveyendo afecto para los tuyos? ¿O pasas más tiempo en el TikTok que con tus hijos, que con tu pareja, que con tu familia? No está mal trabajar, mis hermanos. Es una responsabilidad, es un privilegio, es un deber. El trabajo lo instituyó el Señor. No podemos ir al Génesis de hacer un estudio. No es un castigo el trabajo, es una bendición tener trabajo hoy en día. Pero no lo es todo. Entonces, mi pregunta práctica esta noche, mis hermanos, es: ¿estás proveyendo para los tuyos? Eso se llama cristianismo práctico. En segundo lugar, ¿estás honrando a tu padre y tu madre? ¿Estás honrando a tu padre y tu madre? Como cristianos que somos. Y eso es para todos, ¿no? Siempre es bueno recordarlo. Recuerda, nuestro contexto es el mismo, pero el principio de ayudar siempre Dios lo ha puesto ahí. Decía que el que antes robaba, ahora ya no robe más, sino que ayude al necesitado. Tenemos aprendido algo: ayudar a quien es debido. Y en nuestra iglesia, en este momento, en este contexto, en Santa Rosa hay muchos niños que ayudar. Y por ahí vamos encaminando nuestra ayuda. Por ahora, quizás más adelante estos niños tengan una economía, estas familias tengan una economía, y el Señor nos direccione a otros lugares. ¿Se acuerdan cómo comenzó Santa Rosa, no? Pachacute, que está acostumbrado a decir que vengan misioneros a ayudarnos, que ellos evangelicen y todo lo demás. Y el Señor nos mostró lo contrario. Dijo: ustedes de alguna manera no necesitan tantos recursos, pero ustedes pueden ir y evangelizar a otro lugar, porque hay otros lugares donde el evangelio aún no llega. Y así el Señor nos va a ir guiando, mis hermanos. En algún momento nos llevará quizás a otro lugar donde se muestren necesidades espirituales y materiales, y el Señor que nos encamine a poder ir a ese lugar a suplir esas necesidades. Hechos 2:47 dice que la iglesia tenía favor con el pueblo y que el Señor añadía a los que debían de ser
salvos. Eso es bíblico. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a nuestro Dios?